chicos, yo soy Stephanie Carao y soy Dirección Macías. Y el día de hoy les traemos la entrevista a la bióloga Natalia Molina y a la entomóloga Miriam Arias. Ahí saluden acá atrás. Hola. Hola. Esa es. Pero las cámaras no tienen más de 2 centímetros. Ok. Enseñar, listos. Ahí la estoy registrando. Qué increíble. Ahí está la Wow. Y las larvas son las que barrenan y hacen cámaras dentro del propágulo. Yo soy docente de la universidad desde hace 17 años. Empecé a dar ecología y desde el 2012 soy profesora a tiempo completo como investigadora. Bueno, yo soy entomóloga durante más de 40 años que trabajé en el INEAD, pero desde el 2018 estoy trabajando como investigadora junto con el proyecto de biodiversidad sostenible en el área de entomología, en el proyecto que dirige la doctora Natalia. ¿Cómo nació su pasión por esta carrera? ¿Por qué la escogieron? ¿Qué las llevó a tomar esa decisión? Bueno, en mi caso fue un proceso porque no decidí estudiar biología desde el inicio, sino que yo quería conocer el mundo y quería ser azafata primero, luego estudié turismo, que fue una carrera que me llevó a conocer diferentes partes del Ecuador, y cuando conocí Galápagos decidí estudiar biología y desde entonces poco a poco fui descubriendo mi pasión por la biodiversidad. Y bueno, pues sigo estudiando eso a nivel ya de ecosistemas, tanto en los manglares como en el bosque seco, que son los 2 ecosistemas que más he estudiado. Mi pasión por la entomología nació desde que mi padre le gustaba la apicultura, me gustaba ver el trabajo que hacían las abejas. Luego, cuando estuve en la universidad, tuve un profesor de entomología, el ingeniero José Díaz y Santos, quien con mucha pasión daba su asignatura, y entonces allí nació la pasión por conocer los insectos. Me gustaría preguntarle si existen insectos en los manglares y de qué clases. Bueno, en los manglares hay insectos plagas y también hay insectos benéficos. Existen hormigas, existen dípteros, también trips, que son predadores. Incluso hasta hemos encontrado ciertos entomopatógenos que matan a este insecto. ¿Qué sucedería si se pierde el equilibrio entre los insectos que viven en los manglares? Bueno, cuando se pierde el equilibrio de los insectos, pues ahí vienen los que se llaman las explosiones de insectos plagas. Porque quienes destruyen a los insectos benéficos son los plaguicidas. Entonces, el uso excesivo de plaguicidas hacen que los insectos se hagan resistentes y se eliminen a los benéficos. Entonces, por eso viene la explosión de los insectos plagas. Hay una pregunta que los niños repetían mucho y hasta yo me pregunto, quisiéramos saber qué es un bosque seco. ¿Por qué se llaman bosques secos? Bueno, se llaman bosques secos porque en la costa ecuatoriana habrán notado que tenemos una época de lluvia muy corta y luego vienen los meses que no llueven, y estos bosques tienen una adaptación muy singular, y es que dejan caer las hojas para poder ahorrar agua. Entonces parece que ellos estuvieran muertos durante esta época, y durante la época seca, que no tienen hojas, la gente cree que están muertos, entonces los incendian, los queman, y como sus suelos son buenos, se han utilizado para la agricultura. Por eso se llaman básicamente bosques secos. Se ha considerado que como no tienen alta diversidad, pues han sido menos estudiados. Son los bosques más desconocidos. Y por eso yo creo, en esta entrevista quiero motivar a todos los niños que escuchen para que se dediquen a estudiar el bosque seco. Escucho un poquito que los bosques se adaptan al cambio climático. Lo mismo le quería preguntar a usted, ¿los insectos también tienen cierta adaptabilidad al ambiente o al ecosistema que los rodea? Así es. Donde hay bosques y hay flores, también va a haber insectos.
y especialmente quienes van a ser los insectos, especialmente los polinizadores. Las plantas necesitan de los insectos especialmente para ser polinizados, tanto en los bosques como las plantas cultivadas. ¿Cuál es su insecto favorito y por qué le ha gustado estudiarlo? Bueno, mis insectos favoritos son las avispas, especialmente las avispas diminutas, aquellas que parasitan los huevecillos de los insectos plagas. Entonces, si hay gran cantidad de estas avispitas diminutas que parasitan, que viven y se desarrollan dentro de los insectos plagas, entonces eso es lo que se llama el control biológico. Y las avispas diminutas y que parasitan huevecillos de insectos plagas, esas son mis favoritas, porque van a ayudar al agricultor. Bueno, realmente mis insectos favoritos son las mariposas, y tengo una historia muy personal con ellas, porque yo les tenía fobia a las orugas desde niña y veía una oruga y realmente me paralizaba. Esto me duró muchos años hasta que yo empecé a hacer, primero, como les dije, estudié para ser guía de turismo porque yo quería estudiar algo lo más alejado de la naturaleza, porque era tan grande mi fobia. Y entonces cuando yo vine acá a Guayaquil empecé a ser guía de Cerro Blanco y nunca pensé que amé este bosque seco porque nunca vi ningún insecto, entonces dije, este es mi bosque ideal. Después que yo fui a Galápagos decidí cambiarme de carrera y estudiar biología, pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que justamente cuando me tocó guiar un grupo de niños era la época de lluvia, como febrero ahora, y el bosque estaba lleno de orugas. Y entonces yo tuve que vencer mi fobia por los niños, a pesar de que me moría de miedo, pero quería enseñarles que esta mariposa, esta oruga que tiene pelos ahora, que nos puede dar miedo, luego tiene una maravillosa transformación. Y que también nosotros así en la vida también tenemos que transformarnos, vencer nuestros miedos. A mí vencer la fobia a las mariposas me hizo libre, me hizo descubrir que puedo hacer mucho más de lo que a veces creo. Y me hizo encontrar esa libertad y también descubrir las maravillas de la creación. Muy bonito. Yo también, no sé por qué me siento conectada con usted, pero yo toda la vida he amado a las mariposas. Recuerdo que mi cuarto siempre tenía mariposas por todos lados, pero yo lo veo un poco más personal con mi padre. Ya esto es personal, pero síguelo grabando, no pasa nada. Porque yo no tengo padre, mi padre murió cuando tenía un mes en la pancita de mi madre. Y siempre he visto a mi papá como una mariposa. Siempre la he presentado como una mariposa. Y cada vez que veo una mariposa me emociona un montón porque digo, es mi papá. Oh. Qué lindo. Sí, es muy hermoso. Por eso cuando hablo de las mariposas me emocioné porque digo, que también ama las mariposas y no las odio mucho. Y creo que eso de la oruga es muy bonito también porque creo que dentro de una persona existen muchas cosas que las personas pueden que no ven al principio, pero hay un mundo dentro de cada persona y cada persona puede transformarse en algo positivo, instruyéndose y haciendo cosas bonitas. Dentro de todos sus años de carrera, ¿nos pueden contar cuál ha sido su mayor aventura? Pues salir al campo y estar en las plantas y reconocer a los insectos. Incluso una de mis aventuras también que me ha gustado últimamente es salir en los botes, ir al manglar. Eso para mí es una aventura muy enriquecedora también. Bueno, la verdad es que mi mayor aventura ha sido hacer mi doctorado. Hacer mi doctorado me tomó 6 años y fue una aventura de mucho aprendizaje porque no solamente fue querer expresar en una tesis todo lo que yo había aprendido del manglar y del bosque seco durante más de casi 20 años, sino que también fue descubrirme, fue también, yo creo que un doctorado no es algo que te da solo conocimiento, sino que te hace crecer como persona, te fortalece porque es un entrenamiento sobre todo en las virtudes, porque debes aprender a tener mucha paciencia, a ser perseverante y a descubrir que es el Espíritu Santo que te guía hacia esa luz
que es la luz del conocimiento. A mí siempre me llamó mucho la atención estas palabras de la Biblia que dice: los sabios brillarán con esplendor de cielo por toda la eternidad. Pero muchas veces pensamos que esa sabiduría es el conocimiento, pero esa sabiduría realmente es hacer la voluntad de Dios. Y yo, haciendo mi doctorado, descubrí que no eran mis fuerzas, no era mi capacidad, sino estar bajo esa mirada protectora, esa mirada de amor de Dios. Y cuando fui a sustentar mi tesis, le pedí a Dios que me dé humildad, serenidad y sabiduría. Y creo que eso fue para mí lo más grande, la aventura más grande que he tenido. Oh. Es muy bonito. Que yo estoy muy feliz de haberlas conocido, de estar aquí con todos ustedes, con Fernando, por darnos esta oportunidad de conocer a grandes personas como ustedes, que tal vez las personas no las conozcan mucho, pero ustedes son importantes. Y bueno, nosotros estamos muy felices, chicos, de que hayan conocido a estas hermosas mujeres y de que hayan podido conocerlas. Y bueno, muy feliz y nos vemos en otra entrevista. Chao, chicos. Chao, chicos. Chao. Mi nombre es Stephanie Carao y él es Dilexi Macías, y el día de hoy Les vamos a presentar la entrevista a la bióloga Miriam